Por esto, varias organizaciones internacionales, entre las que se encuentra la UNESCO, se han preocupado por promover los cambios necesarios para lograr una transición efectiva, partiendo de un cambio en los principales actores. La recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta, que fue adoptada por 193 países en la Asamblea General en noviembre del 2021, estableció los pasos que deben dar los países miembros para avanzar. Esta incluyó 3 pilares fundamentales: la definición de políticas en cada uno de los países, el desarrollo de infraestructuras y la formación de actores que intervienen en el proceso. Dentro de esta corriente, las bibliotecas, como uno de los principales actores, cumplen un papel fundamental, pues enfrentan una apertura ventajosa al no depender solo del negocio de la información, sino que les corresponde facilitar los flujos de trabajo en la investigación y promover un modelo que vaya más allá del conocimiento contenido exclusivamente en las publicaciones, como son los datos, los manuscritos, los cuadernos de laboratorio, recursos educativos abiertos o los software todos abiertos. Esto significa enfrentar una serie de retos que superan un mero cambio tecnológico, pues también requiere de cambios culturales que abarcan mentalidades, prácticas y concepciones diferentes, así como de políticas que orienten y apoyan las decisiones que se vayan a aplicar. Por estas razones, hoy iniciamos este curso en la Universidad de Costa Rica, que no debe quedarse atrás, esperando que otros hagan el trabajo. Por el contrario, estatutariamente le corresponde impulsar las transformaciones que la sociedad costarricense necesita. Y por ello creemos que ustedes, que decidieron acompañarnos hoy, serán las puntas de lanza para que muchas personas comprendan, apliquen los cambios que nos sugiere la UNESCO. Bienvenidas y bienvenidos, y aprovecho para agradecer a las personas que aceptaron colaborar en las 7 jornadas que incluye el curso. A Bianca Amaro, como ya mencioné, quien comienza hoy con nosotros, a Remedio Melero, que hoy no nos acompaña, pero nos acompañará de hoy en 8, a Fernanda Peset, bienvenida Fernanda, Alejandro Uribe, que tampoco está, Sarita Albaili, Eloy Rodríguez y Gema Santos. Muchas gracias al personal del CIPDI por el esmero con que organizaron todos los pormenores de este curso, y seguidamente cedo la palabra a los organizadores. Gracias. Muchas gracias, doña Saray, por sus palabras. En este momento le damos la palabra a la vicerrectora de investigación de la Universidad de Costa Rica, doña María Laura Arias. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Un cordial saludo a todos los participantes, en especial a doña Saray, a doña Mónica y a todo este grupo que veo que está tan emocionado en lo que es esta oportunidad de conocer ciencia abierta un poquito más. Para la Vicerrectoría de Investigación es muy importante apoyar iniciativas que permitan a la comunidad universitaria participar en actividades de formación continua, que potencien el desarrollo de nuestras habilidades y competencias para agregar valor al trabajo que se desarrollan en las distintas instancias universitarias. Y obviamente lo que es biblioteca es trascendental para hacerlo llegar a todas las comunidades. Entonces, el curso Ciencia Abierta en la Biblioteca Académica ofrece un espacio en el que se posibilita el análisis, la comprensión y la conversación en torno al concepto de ciencia abierta, un tema muy de moda, muy mundial, que va mucho más allá del acceso abierto a las publicaciones y a los datos de investigación, sino que se asuma como un proceso que abarca todo el ciclo de producción del conocimiento científico, incluida la concepción, la recolecta de datos, su procesamiento, publicación, distribución, reutilización y la evaluación de los resultados. Las personas conferencistas que se han invitado para impartir este curso son especialistas de diversos países, exitosos todos, que cuentan con un alto grado de conocimiento y experiencia en los diferentes temas que se abordarán. Agradezco montones el interés y las gestiones realizadas por doña Saray Córdoba y por el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, CIPDI, para hacer este evento posible, de gran trascendencia y de importancia para todo lo que es nuestra universidad.
Me parece muy importante destacar que el conocimiento que se adquiera en este curso permitirá implementar nuevos servicios bibliotecarios a la comunidad universitaria, en particular para las personas investigadoras, como una forma de reforzar el objetivo de mantener la excelencia en todos los aspectos de nuestro trabajo, acorde con los valores que profesa nuestra querida Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Espero que el conocimiento que cada conferencista les compartirá resulte de mucho provecho. Les deseo muchos éxitos, que aprovechen este curso y que luego difundan también este curso. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Laura. Es un honor tenerla aquí. Gracias por sus palabras. Solamente quisiera dar algunas indicaciones antes de dar la palabra a doña Saray para que pueda presentar a la profesora el día de hoy. Recordarles a todos los participantes, por favor, mantener sus micrófonos y sus cámaras apagados. También se ha facilitado un tiempo de consultas al final de la exposición del tema, las cuales se van a realizar por medio del comando de preguntas o el chat más bien que tenemos acá. Ahí pueden dejar sus preguntas o también pueden hacerlo en este tiempo vamos a abrir el micrófono en los últimos 30 minutos. Y le doy el pase a doña Saray para que pueda presentar a la profesora del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a permitirme leer un breve hoja de vida, un pedacito apenas de la doctora Bianca Amaro, quien es doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, licenciada en Bibliotecología, Derecho y Letras, miembro del Consejo Directivo de la Red de Repositorios de Acceso Abierto para la Ciencia, La Referencia, de la cual Costa Rica es parte, y expresidenta hasta hace poco tiempo de esta red. Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, COAR, por sus siglas en inglés. Coordinadora del Centro Brasileño de Latindex. Coordinadora del Programa Brasileño de Ciencia Abierta en el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, más conocido como el IBICHI. Coordina los siguientes sistemas y proyectos: el portal de publicaciones científicas en acceso abierto, conocido como ASIS Brasil, Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones, Directorio de Políticas de Acceso Abierto para Revistas Científicas Brasileñas, o Diadorim, y de los proyectos de los repositorios digitales de acceso abierto y los repositorios de datos de investigación de acceso abierto, además de los proyectos de revistas científicas de acceso abierto de Brasil. Además de revistas científicas brasileñas de acceso abierto, proyecto para la creación del ecosistema brasileño de investigación científica, el CRIS de Brasil. Fue ganadora del Premio Internacional Electronic Publishing Trust for Development en 2015. Bianca es una persona sumamente capacitada para estar aquí, para acompañarnos y mostrarnos las facetas de la ciencia abierta que comenzamos hoy. Su participación va a estar relacionada con aquellos fundamentos, bases, principios que le dan vida a la ciencia abierta, como ya hemos expuesto anteriormente, y que ella va a profundizar en este tema. Esperamos las preguntas de parte de todos ustedes y adelante les doy la palabra a Bianca. Gracias. Bueno, perdón, estaba con unos problemas, problemitas técnicos. Antes de nada más, o sea, quisiera saludar a la vicerrectora de investigación. Me parece genial que usted esté aquí presente también. Y también saludar a todos que participaron de esta organización, como también a mi querida amiga Saray Córdoba,
que me hizo llegar la invitación y estuvimos hablando del programa y todo lo que voy a presentar hoy. Es para mí un gusto increíble hablar para Costa Rica, y mi idea es que tengamos todos más o menos los mismos conceptos cuando la gente habla de ciencia abierta, cuando la gente habla de acceso abierto. Tenemos que comprender un poquito más de qué va esto para que podamos actuar en este sentido. Entonces, voy a subir mi presentación y ya empiezo a hablar con todos. Solo un momentito. Ya está. Si hay algún problema con los slides, me avisen, por favor, porque yo no me enteraré. Bueno, hablaremos de la ciencia abierta en el día de hoy. Para empezar, empecemos con reflexiones, ¿vale? Las reglas del juego, no podemos olvidar de eso. De la ciencia, las determinan los países desarrollados, o sea, y nosotros siempre las seguimos, o sea bueno o sea malo, nosotros siempre las seguimos y las tomamos como la verdad científica. Pero estas reglas, aunque nunca nos favorecieron, y digo eso de los países del sur del planeta, estas reglas inventadas por los países, para decir de alguna forma, desarrollados, no nos caben, no nos sirven, porque, o sea, hacemos publicaciones, colaboraciones y evaluaciones de los investigadores, pero con medidas que son creadas por el norte del planeta, o sea, de los países desarrollados. No somos los más citados del mundo, tenemos que admitir esto. Nos cuesta dinero intentar fingir que somos, haciendo así una broma, que somos parte del juego como jugadores de primera división. Y esto hay que tener bastante claro, no somos ningún país, y ahora hablaré más específicamente de Latinoamérica. No somos los más citados, intentamos hacer con que, como si tuviésemos las mismas condiciones, pero total, no las tenemos. A menudo, frecuentemente yo diría, no tenemos las condiciones, pero sin embargo somos geniales. La ciencia que se produce en nuestros países es con todas las dificultades del mundo, es genial. Es genial no solamente para nuestros países, es genial para el mundo como un todo. Y la estructura del funcionamiento de la ciencia dependía totalmente de las grandes editoriales comerciales para que pudiera existir la comunicación científica. De eso ya sabemos todo. Las grandes editoriales comerciales, cito un ejemplo que yo creo que es la peor, que es Elsevier, que, o sea, hacer una suscripción en sus revistas o publicar en sus revistas nos cuesta muchísimo. Estas estructuras que gobiernan la ciencia, todos de las instancias políticas, investigadores, se han vuelto adictos. Lo peor que yo creo es la cuestión de hecho, la cuestión de la gestión de la ciencia. Todavía seguimos basándonos para evaluar nuestros desarrollos científicos con reglas, aquellas que yo comentaba antes, que son creadas por los países del norte. Tenemos que pensar en esto, si esto nos va bien. Y la factura se volvió muy cara para todo el sistema de publicación, porque todos sabemos aquí que una investigación solo puede darse por concluida después que se comunica sus resultados. O sea, ¿cómo se comunica? Por medio de publicaciones en revistas científicas. Pero fíjense, esta factura de
publicación y acceso a las publicaciones se volvió muy cara hasta para los países desarrollados. O sea, imagínense para nosotros. Y es también ahí hablo directamente con los bibliotecarios. Bueno, se me olvidó. Bueno, muchas gracias por todos los que están aquí conmigo asistiendo a mi charla. Muchas gracias, ¿vale? Bueno, sabemos muy bien los bibliotecarios que nos causa una frustración cuando un investigador busca a una revista y nosotros tenemos que decirle que a lo mejor no hemos tenido recursos para renovar la suscripción. Entonces, esto es muy complejo y esta factura se volvió inaceptable hasta para los países desarrollados. Bueno, entonces los países desarrollados, lo que voy a presentar aquí, no es algo de Latinoamérica, es algo mundial. Este movimiento es mundial. Entonces, tenemos que tener esto muy claro. No es aquello de ahora inventaron otra cosa para que nosotros hagamos. No, no, no es esto. Tenemos que seguir el juego de la ciencia, pero aquello que nos favorezca. Y por eso, crear un movimiento de acceso abierto a la información científica. Y esto nos va muy bien y ya explicaré un poco más adelante. Pero, ¿qué es, de hecho, este movimiento? ¿Qué significa? Ya he oído hablar sobre eso, pero no acabo de comprender qué significa esto. Bueno, explico de una vez, porque hay mucha gente creando conceptos por ahí, pero es muy sencillo de comprender qué es el movimiento de acceso abierto a la información científica. Es una forma de intentar cambiar las cosas, o sea, ya que la comunicación científica estaba tan difícil para todos los países, entonces buscaron, desgraciadamente no hemos hecho parte de la formulación de este movimiento, pero pasamos a formar parte de él. Entonces, la idea es cambiar las cosas, porque no está funcionando para la comunicación científica. Pero ¿de qué manera podemos hacer esto? Publicando, primero, esto es conocido como la ruta dorada, que es publicar en revistas de acceso abierto. Esto es básico, porque tengan presente, la mayor parte de las investigaciones que hacemos son hechas con recursos públicos. Entonces, el público general de nuestros países como mínimo tienen todo el derecho de tener acceso a los resultados de las investigaciones que son realizadas con recursos públicos. Entonces, esta ruta propone a que los investigadores pasen a publicar en revistas de acceso abierto. Esto es conocido, como dije, como ruta dorada. Pero hay la ruta verde. ¿Y cuál es? Es depositar la producción científica en los repositorios digitales de acceso abierto. ¿Cuál es la importancia de depositar esta producción? No solamente el acceso, y este acceso queda libre para el mundo, ¿vale? No solamente es una manera, es una forma de organizar internamente dentro de nuestras instituciones toda esta producción, tenerla en un sitio para que podamos incluso evaluar la producción, cómo se está desarrollando un departamento ex de la universidad o de la institución de investigación. Es una oportunidad. Los repositorios nos permiten hacer entre comillas, control o entonces visibilidad de toda nuestra producción científica, ¿vale? Mira, es importantísimo que todas las instituciones creen sus repositorios de publicaciones, porque así no solamente para la universidad,
para que los gestores de la universidad y todo el público pueda saber en qué está trabajando una determinada universidad. Pero también es muy importante porque es el nombre de la institución que se volverá internacional. Entonces hay que tener esto muy presente, ¿de acuerdo? Les voy a hablar de las declaraciones marco del acceso abierto. ¿Cómo surgió el acceso abierto? La primera declaración ha sido la Declaración de Budapest. Estoy poniendo aquí el link para esta declaración porque vale mucho la pena leerla. Incluso el año pasado hemos celebrado el 20 aniversario de esta declaración con algunas otras recomendaciones, porque, o sea, pasados 20 años, esta declaración ha sido actualizada. Entonces, después dejaré a disposición esta presentación para que la gente tenga la posibilidad de acceder a los links que estoy poniendo aquí. La segunda declaración ha sido la declaración de Bethesda sobre publicación en acceso abierto. Se me olvidó comentar, estas declaraciones de acceso abierto son conocidas como las 3Bs, las declaraciones de los 3B. La segunda ha sido de Bethesda y la tercera ha sido de Berlín, de acceso abierto al conocimiento en ciencias y humanidades. O sea, tenemos ahí todo lo que es la concepción del movimiento de acceso abierto y también recomendaciones a los actores que forman parte de todo este universo de la comunicación científica. Es muy interesante leerla. No es aburrida, se lo prometo, no es aburrida, ¿vale? Hay otra, vaya, cliqué en el sitio equivocado, espera. Como pueden ver, ya estaba yo hablando mirando las declaraciones allá. Bueno, otros ejemplos de declaraciones que nos interesan. La primera nos interesa a los bibliotecarios, porque es la declaración de la IFLA sobre acceso abierto. Es una declaración mundial para el público de las bibliotecas. Tenemos una declaración de acceso abierto de Cielo. Seguramente algunos de ustedes ya han leído esta declaración o han tenido conocimiento. Y tenemos también la Declaración de Acceso Abierto de Redalyc. Esto solo para hablar de algunas declaraciones, porque los países han ido sacando declaraciones de apoyo a este movimiento de acceso abierto. Bueno, este movimiento de acceso abierto fue y es una gran oportunidad para nosotros de Latinoamérica. Como les había hablado anteriormente, las reglas aquellas del norte no nos servían, o sea, no nos hacían visibles. Y vamos a ver, o sea, tenemos que enseñar al mundo toda la ciencia que desarrollamos, porque desarrollamos ciencia de alta calidad. Pero esta regla, o sea, este movimiento nos va muy bien. O sea, para los países que no tienen tantos recursos para sus desarrollos científicos, este movimiento es genial para nosotros. Pudimos o podemos hacer que la investigación realizada en nuestros países sea visible para el mundo entero, sencillamente porque, y a nuestros investigadores también, ¿vale? Y a nuestras instituciones también. ¿Por qué? Porque hoy en día, esto está bastante claro, ¿quién no está visible en el mundo de la Internet? No existe. Este es un hecho. Por más que, no, pero no existe. Entonces, una de las principales fundamentaciones del acceso abierto es la visibilidad.
o sea, incluso esta cuestión de la visibilidad está relacionada no solamente con el acceso abierto, porque el acceso abierto está relacionado más bien a publicaciones. Después tocaré en la cuestión de la ciencia abierta, ¿de acuerdo? Bueno, creo que todo eso, esto es una respuesta de un investigador, ¿vale? Bueno, creo que todo eso es muy bonito, pero como investigador pierdo haciendo esto, porque reconocen el valor de mi trabajo al tratar de seguir reglas de evaluación basadas en criterios internacionales de revistas comerciales, factor de impacto y toda esa estructura. Bueno, uno de los puntos que está siendo ahora muy discutido, no solamente en Latinoamérica, pero en Latinoamérica también, pero por todo el mundo, es la evaluación, que tenemos que cambiar el modo de evaluación que utilizamos hoy en día con nuestros investigadores. Pero actuar dentro de la filosofía del acceso abierto permite a los investigadores y sus instituciones estarem más visibles y, por supuesto, más citados. Si no está visible, ¿cómo alguien va? Y principalmente citaciones internacionales. ¿Cómo que alguien va a descubrir que, por ejemplo, Costa Rica ha tenido un desarrollo increíble y bueno, no está en la internet? Entonces tenemos que tener esto bastante claro también. Y siempre, o sea, va el nombre del investigador junto con el nombre de su institución. Eso es muy importante políticamente para las instituciones en general. Digamos la verdad de nuestra posición en el mundo de la comunicación científica global, ¿vale? Si nosotros nos centramos en las métricas actuales, como la publicación en revistas comerciales presentes en indexadores como Web of Science o Scopus, nuestra presencia e impacto internacional es muy bajo, porque nuestra presencia en estas revistas es muy baja. Tenemos que tener esto muy claro y, en general, a los investigadores se les evalúa. La primera pregunta es, ¿cuántos artículos han publicado? Y segundo, si están en Web of Science o Scopus. Estas son las métricas que todavía utilizamos hoy. Pero digamos también la verdad sobre nuestra posición, ¿vale? El costo promedio para publicar, por ejemplo, en Nature o Science, las más conocidas, ¿no? Y las más, entre comillas, importantes y conocidas con el título de revistas de alto impacto, es de $5,000 y puede llegar hasta $11,000. Y mi pregunta es, ¿tenemos presupuesto para publicar nuestros importantes avances científicos? Pues la verdad es que en la región latinoamericana no hay un solo país que tenga condiciones de soportar. Imagínense si todos los investigadores de una universidad pidiesen que todos los, ¿cómo se dice? Todos los investigadores voy a pagar $5,000 para todos los investigadores de las universidades para que puedan intentar publicar, porque este coste no es ni siquiera de garantía de publicación. Es solamente la sumisión del artículo para la evaluación de la revista. Y podemos llegar a que no seamos aceptados por varias cuestiones, pero podemos llegar a esta situación. Entonces, tenemos que tener claro esto y aceptar que estas métricas
no nos sirven. No sirven para nada, ni siquiera para decir que la universidad es una universidad top en el mundo. O sea, no es una buena idea seguir con estas métricas, ¿vale? Y tenemos que tener claro, la ciencia es un bien público. Hemos tenido, desgraciadamente, la oportunidad de verificar esto con todo el problema que nos ha traído el COVID. ¿Cómo hemos llegado, cómo los países han llegado a una vacuna tan rápidamente? Porque en este momento todas las editoriales, las comerciales, por ejemplo, yo siempre cito a Elsevier, por ejemplo, abrió todas las publicaciones y también se empezó a trabajar con la idea de preprints, de repositorios de preprints. ¿Qué sería eso? Sería tener repositorios donde los autores publican la versión que todavía no ha sido revisada por sus pares, pero para que el mundo ya pueda conocer lo más rápido posible los avances que los científicos han tenido. Y por eso hemos llegado tan rápidamente a una vacuna. O sea, porque la información circulaba libremente. Esto ha sido fundamental. Tengan esto presente. Varios países, en este sentido, varios países latinoamericanos se unieron en la red latinoamericana de repositorios de acceso abierto. La idea era aprovechar el movimiento de acceso abierto para hacer visible nuestra producción para el mundo y no solamente para Latinoamérica. Es muy importante para Latinoamérica también. Y tenemos que tener también en cuenta la cuestión del idioma. Los hispanohablantes, o sea, toda la producción en español, castellano, lo que sea, tiene más acceso por otros países, porque también es una máxima, ¿no? Que no casi nunca admitimos. Que sí, manejamos bien el inglés, pero para comprender lo que está escrito, pero no Al Zoom profundamente hay actualizaciones y todo, pero está actualizado. Es que este está a la actualizado de marzo. utilización. Digo, Jairo, si puedes desligar su micrófono, agradecería. Estamos haciendo una competencia aquí entre el idioma. Bueno, gracias, Jairo. Entonces, era una oportunidad decir, por ejemplo, mira, una investigación que se realizó en Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, imagínense, o sea, quedará visible para todo el mundo, para Latinoamérica, pero para todo el mundo también. Entonces, aquello que dije, los que no están visibles en el mundo de la comunicación científica sencillamente no existen. Pero yo quería hablar de 5 mitos falsos respecto al acceso abierto, ¿vale? Primer mito. Las revistas de acceso abierto no tienen revisión por pares. Mentira. Al igual que las revistas de suscripción, un gran número de títulos en acceso abierto siguen altos estándares de calidad editorial. Y vamos a ver, las revistas de acceso cerrado, algunas todavía no trabajan con revisión por pares, entonces dejemos de historias relacionadas a eso. En general, son las excusas que dan los investigadores para no publicar en una revista de acceso abierto. Mito 2. Todas las revistas de acceso abierto cobran por publicar. Que no son todas, o sea, al revés, somos Latinoamérica, es un ejemplo, la gente envidia a Latinoamérica porque nuestras revistas tenemos el mayor número de revistas de acceso abierto, tenemos la tradición en publicar en revistas de acceso abierto, entonces
Esto es otro mito. Muchas revistas de acceso abierto son totalmente gratuitas para los autores, pero no solamente las nuestras, o sea, las del mundo entero. Mito 3. El investigador debe elegir entre el prestigio o publicar en abierto. No existe esta elección por dos razones. Hay revistas muy prestigiosas que están en acceso abierto y que cuentan con el, perdón por la sinceridad, con el maldito factor de impacto y están situadas también en los malditos cuartiles de sus categorías temáticas. Entonces, esto es otro mito y otra excusa de los investigadores. El autor puede publicar de forma tradicional en una revista de prestigio y de forma complementaria poner en acceso abierto a este artículo en un repositorio, en la versión permitida para ello de su artículo publicado. O sea, la versión permitida por la editorial de la revista. O sea, por eso la importancia de las dos vías, la dorada y la verde. O sea, la publicación en revistas de acceso abierto o también depositar su producción en repositorios de acceso abierto también. Otro mito. El acceso abierto está bien para trabajos de segunda fila, pero no para la investigación de primer nivel. No, este es otro mito. Los trabajos en acceso abierto tienen mayor difusión y por tanto más posibilidades de ser citados en menos tiempo. Esto es una cuestión muy importante también del acceso abierto. Reduce el tiempo de visibilidad y por supuesto el tiempo que puedes lograr tener una citación. En consecuencia, un trabajo inconsistente quedará pronto en evidencia. O sea, este es otro aspecto. Aumenta la calidad de las publicaciones, porque como el nombre del investigador quedará visible para todo el mundo, el mismo investigador pensará dos veces entre publicar un artículo que sea de baja calidad, porque su nombre estará ahí siempre asociado a este artículo, ¿vale? Mito 5. Poner en acceso abierto la versión post-print, o sea, aquella que ya ha sido publicada de los artículos, viola los derechos de autor, los derechos de copyright. Yo no entraré mucho en este tema porque será tratado incluso por mi compañera que está aquí asistiéndonos. Y entonces, esto es una tontería. La mayoría de las revistas permiten la publicación en abierto de sus artículos, pero con determinadas condiciones que se puede consultar ya en directorios que han sido creados para este fin. O sea, hay en general una cuestión de lo que llaman ellos de periodo de embargo. ¿Qué es que significa eso? O sea, puedes depositar el artículo, pero tendrás que dejarlo cerrado por el periodo que la editorial pida, ¿vale? Bueno, ¿qué es que pasa? O sea, si no encuentras la información en estos, por ejemplo, dos directorios, si fuera brasileña, yo también hablaría de, como dijo Saray, hablaría del Diadorim, que tiene el mismo objetivo. Siempre se puede hablar directamente con las editoriales y pedirles esta permisión, ¿de acuerdo? Una cosa que es muy interesante, toda esta parte que estoy aquí utilizando para mi presentación, la saqué de otros sitios. ¿Por qué? Porque el mundo está muy preocupado con la cuestión del acceso abierto y de la ciencia abierta. Y hay una licencia que la compañera hablará, que está relacionada con la posibilidad de reutilización de los artículos o de las presentaciones de la obra,
¿vale? Siempre y cuando se ponga la autoría de aquella publicación, presentación o lo que sea. Entonces, por favor, está todo aquí abajo. Yo estoy respetando los derechos de autor, ¿vale? Para una actuación conjunta a los países de Latinoamérica, porque este es un hecho, juntos somos más fuertes. O sea, los países de Latinoamérica hemos creado la red de repositorios de acceso abierto, la referencia. Estos son los países que conforman hoy la referencia. Como podéis ver, Costa Rica forma parte de la referencia, es un país muy actuante y yo tengo el honor y placer de decir que yo he sido la presidenta, pero hoy en día quien es la presidenta de la red es una costarricense, es Andrea Mora, que está hoy presidiendo toda esta red, que tiene incluso la participación de España. ¿Pero por qué España? Si España no forma parte de Latinoamérica. No, España se quedó tan, reconoció tanto el trabajo que hace la referencia y por cuestiones de intercambio histórico con los países de Latinoamérica, pidió para participar. Pero eso no quiere decir que la red deje de ser latinoamericana. Es una red latinoamericana. Y pongo aquí en relieve todo el trabajo que se hace en Costa Rica, porque Costa Rica es un país muy actuante dentro de la red, la referencia. Para que tengan una idea del alcance de la red, la referencia, estamos involucrados con las principales iniciativas internacionales. La gente siempre nos busca para tener informaciones de los países latinoamericanos por intermedio de la referencia. Hoy somos invitados, tenemos voz y voto en las principales iniciativas internacionales de acceso abierto y ahora de ciencia abierta. Esto es muy importante para que la gente sepa, conozca nuestra realidad y para que ellos también conozcan cómo es que manejamos toda esta cuestión dentro de nuestros países. Para que todos tengan una idea del impacto de la red, la referencia, la producción científica presente en los repositorios nacionales de los países de la referencia es difundida y se vuelve visible en toda la región americana como en toda Europa. ¿Y por qué digo solamente Europa y no todo el mundo? Sí, todo el mundo, queda visible para todo el mundo, pero Europa tiene un interés especial por lo que se hace aquí en Latinoamérica. Genial, ¿no? O sea, dar la oportunidad para que nuestros investigadores sean citados por investigadores de Europa, por ejemplo. Bueno, a lo largo del tiempo y con el éxito del movimiento de acceso abierto y también con todo el pensar que se desarrolló a lo largo del movimiento, se ha incrementado la conciencia del recurso público, aquello que les comentaba antes, o sea, aquello que está hecho con recurso público, es que hemos olvidado el concepto de la palabra, recurso público, o sea, el del público, ¿vale? Aquello que está hecho con recurso público debe volverse público. Entonces, en todo el mundo se ha incrementado la conciencia del recurso público y el mundo asume cada vez más la cultura de compartir. Esta cultura ya existía desde antes de las revistas científicas, o sea, los investigadores intercambiaban sus avances con otros investigadores por medio de carta mismo. Entonces, con Internet, que facilitó toda la comunicación,
es muy importante y toda esta cuestión de compartir. Hoy en día la gente comparte cosas incluso muy interesantes, como por ejemplo los, entre comillas, manuales, explicaciones de cosas de la vida mismo que la gente graba para poner en YouTube. O sea, porque lo importante para estas personas es compartir el conocimiento que tienen, que han adquirido. Y como no podría ser diferente, el mundo científico ahora pensando que no solamente las publicaciones tenían que estar en abierto, ahora se está organizando en torno a este concepto de ciencia abierta. Pero, ¿qué es? ¿Qué comprende esta ciencia abierta? Bueno, aquí tenéis el acceso abierto. Por supuesto, está debajo de este paraguas, ¿no? Y aquí está en azulito, no sé si podéis ver, pero porque ya estamos trabajando todos con la cuestión relacionada al acceso abierto, ¿vale? Pero dentro de este paraguas tenemos también los datos abiertos de investigación, la evaluación por pares abierta, o sea, donde el autor conoce al evaluador y el evaluador conoce al autor. Entonces los editores de la revista se quedan así, no, nunca haré esto porque hay toda la cuestión de que uno le da privilegios a otro. No, 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 porque todo quedará en abierto, la evaluación misma. Entonces, un evaluador no va a evaluar mal un trabajo solo porque no tiene una buena relación, porque todo estará ahí escrito, tiene que estar bien fundamentada su evaluación. Esto pasará a ser la norma, prepárense, ¿vale? Los recursos educativos abiertos, las redes sociales científicas, ¿cuáles redes? Academia.edu, el mismo ORCID, o sea, hay un montón de redes. Estoy dejando los cuadernos para el final, ¿vale? Los softwares de código abierto, esto ya es una realidad en nuestros países. La ciencia ciudadana, no me extenderé mucho en este tema porque tendréis la oportunidad de conocer qué es la ciencia ciudadana por intermedio de Sarita Al-Bagli, que es una de las principales investigadoras del tema. Y ahora sí, hablo de los cuadernos de investigación abiertos. ¿Qué es esto? Esto es la evolución de la evolución. Sería más bien que el investigador vaya apuntando sus avances en una investigación para que todos puedan ahí incluso ayudarle. O sea, diciendo, mira, esta ruta no es la mejor para lograr sus objetivos, entonces mejor elegir otra ruta. Pero todavía no estamos trabajando porque tenemos que tener muy claro que todos tienen que estar involucrados con la ciencia abierta. Estos son algunos de los pilares, no son los únicos relacionados a la ciencia abierta. Es solo pensar, es dejar todo el proceso científico en abierto. Bueno, en definitiva, como acabo de decir, se trata de abrir todo el proceso científico. Pero atención, la ciencia debe ser tan abierta como sea posible y tan cerrada como sea necesario. Esto es una máxima del movimiento de la ciencia abierta. ¿Pero qué quiere decir esto? Todo aquello que esté relacionado, por ejemplo, con algo que puede volverse una patente, no debe estar en abierto, ni sus publicaciones, ni sus datos, ¿vale? Aquello, por ejemplo, que esté protegido por derechos de autor. Si no logras la permisión de la editorial o del mismo autor, no tiene que estar en abierto. Aquellas investigaciones que están relacionadas, por ejemplo, con la seguridad nacional, no tienen que estar en abierto, pero seamos también bastante claros. O sea, ¿cuál es el porcentaje
de patentes que una universidad llega a alcanzar. Es un número bajo. Esto puedo decir sin ningún problema que todos nuestros países de Latinoamérica no tienen una gran producción de patentes, ¿vale? Entonces dejemos de tontería. Otra tontería relacionada a eso es que me van a robar la investigación. Tontería, porque estamos hablando de aquello que ya ha sido publicado. No nos olvidemos de la palabra pública, publicado, o sea, ya se ha vuelto público. Entonces, puedes ahí reclamar su derecho de autor también en relación a esto. Entonces, es una tontería, ¿vale? Esto es el concepto general de la ciencia abierta. ¿Y cuál es la importancia de la ciencia abierta? Aumenta la visibilidad de las investigaciones, por supuesto. Acelera la investigación. ¿Por qué? Porque yo puedo ayudar a un investigador o hacer una investigación conjunta si yo llego a conocer qué es que se está investigando. Optimiza la inversión en investigación. La reutilización es un concepto muy clave en todo el proceso de la ciencia abierta. Por ejemplo, yo hago una cosecha para mi investigación, porque voy a analizar esta cosecha por un determinado aspecto de esta cosecha. Otro investigador puede querer utilizar mis datos, pero para analizar otro aspecto de esta cosecha. ¿Qué quiere decir con esto? Este otro investigador no tendrá que invertir, porque cuesta caro, todo el proceso de cosecha de datos, ¿vale? Y con eso, este es otro motivo que acelera la investigación, la reutilización de los datos de investigación. Aumenta la posibilidad de realizar investigaciones cooperativas, tanto internamente en las instituciones como nacionalmente, regionalmente e internacionalmente. ¿Por qué? Porque estaremos visibles, sencillamente por esto. Aumenta el rigor académico. Como les estaba hablando antes, la gente ahora tendrá bastante cuidado al presentar los resultados de sus investigaciones, los resultados de sus evaluaciones, porque estará mi nombre ahí asociado y yo estoy segura, todos sabemos que el más grande valor que tiene para los investigadores no es el valor en dinero, y sí el valor del reconocimiento de su nombre como investigador. Entonces, todos que van a dejar su producción en abierto van a hacer una investigación con un mayor rigor académico. Permite reproducir una investigación, porque incluso tuvimos internacionalmente el caso del tipo aquel que ya no me acuerdo cuál era su nacionalidad, que dijo que había clonado un ser humano. Pero después, cuando sus pares fueron a verificar si se legaba de hecho aquel resultado, han visto que era, como está de moda hoy en día, una fake news. O sea, que no era esto. Entonces, nosotros incluso podemos reproducir para saber si de hecho el investigador ha llegado a aquellos resultados. Este es un problema que la falta de los datos de investigación, con lo cual el problema de reproductibilidad de esta investigación era muy grave para la ciencia de calidad. Bueno, elimina la pérdida de los datos. Solo un momento que tengo un problema.
Ya veis que tengo un problema. Perdón, interrupciones de casa. Bueno, aumenta la visibilidad de los investigadores, acelera la investigación, optimiza la inversión en investigación, posibilita realizar investigaciones permite reproducir una investigación, elimina la pérdida de datos si paramos para pensar en algunos de los aspectos, ¿vale? Vamos a ver. Como dijo Sarai antes, al empezar, uno de los documentos internacionales más importantes que hemos tenido ahora ha sido la recomendación sobre la ciencia abierta de la UNESCO, que ha sido aprobada en noviembre de, ahora estoy en duda, si 2021 o 2022. ¿Vale? Como dijo Sarai, 193 países firmaron esta declaración. Y la idea era que la ciencia fuera más equitativa e inclusiva, ¿tá? Y dice que a través de la ciencia abierta, los científicos e ingenieros utilizan licencias abiertas para compartir más ampliamente sus publicaciones y datos, programas informáticos e incluso de hardware. La ciencia abierta debería, por lo tanto, potenciar la cooperación científica internacional. Pero quisiera aquí poner algunos destaques, algunas cosas en relieve. Entonces, las recomendaciones son promover un entendimiento común de la ciencia abierta, y es esto que estoy intentando hacer aquí con todos ustedes, y sus beneficios y desafíos asociados, así como los diversos caminos hacia la ciencia abierta. Desarrollar un entorno político propicio para la ciencia abierta. Con eso cuento con los gestores más altos de la universidad, mi querida vicerrectora de investigación de la universidad. Es muy importante crear este entorno político. Incluso varios países de Latinoamérica ya aprobaron sus leyes de ciencia abierta. ¿Por qué no pensar en una ley de ciencia abierta para Costa Rica? Bueno, invertir en infraestructuras y servicios que contribuyan a la ciencia abierta. O sea, tenemos que crear y cuidar de estas infraestructuras, hacer la gestión de estas infraestructuras. Tenemos que invertir información, educación, alfabetización. Nosotros pensamos que no es necesario la alfabetización digital, pero es necesario en el medio de los investigadores. Y creación de capacidades para que los investigadores y otras partes interesadas puedan participar de la ciencia abierta. Fomentar la cultura de la ciencia abierta y alinear los incentivos, y los incentivos puede ser la evaluación de los investigadores para la ciencia abierta. Promover enfoques innovadores de la ciencia abierta en las diferentes etapas del proceso científico. Nos invitan a pensar sobre la ciencia abierta y contribuir también pensando en otros aspectos que pueden llegar a ser trabajados dentro de este ámbito de la ciencia abierta. Promover la cooperación internacional, esto ya habíamos hablado, entre las distintas partes interesadas en el contexto de la ciencia abierta con el fin de reducir las brechas digitales. Es muy importante esto para nosotros también. Nuestros países forman parte de alguna forma de esta brecha digital porque no tenemos acceso a todo el material que sería importante para nuestros desarrollos científicos. Bueno, ahora es la hora de los datos abiertos de investigación. Bueno,
La gente ya entiende mejor qué es el acceso abierto ahora, porque está relacionado con publicaciones. Ahora es la hora de trabajar con los datos de las investigaciones. Para que ustedes tengan una idea, esto ya es una realidad en el mundo. Y no se olviden, no hemos sido nosotros que hemos creado eso, desgraciadamente, diría yo. Es Wellcome Trust, o sea, las agencias financiadoras ahora están exigiendo que aquellas investigaciones que son financiadas, sus datos tienen que estar en abierto en un repositorio de datos. Universidades e instituciones de investigación en todo el mundo están trabajando con los datos abiertos. Y en este sentido, puedo decir cuál es la situación de Latinoamérica. Mira, estamos en este momento en la creación de nuestras infraestructuras. Pero, ¿qué significa eso? La implantación de repositorios de datos y también haciendo toda una formación en sentido. Y cómo, perdón, y cómo están los datos. Bueno, vamos a dar unos minutos para ver Datos de investigación. Ya La se mayoría conectó de porque nuevo. han sido creados investigadores y no se puede intercambiar. El 20% de los enlaces de los datos suplementarios se degradan anualmente. Piensen, de toda la investigación del mundo se degrada, no se puede volver a utilizarse. El 80% de los datos se pierden. Y no se olviden, aquellos datos han sido recogidos por una investigación que ha utilizado recursos públicos y muchas veces los investigadores se creen que los datos son suyos y que no son suyos, tienen que ser públicos porque han utilizado recursos públicos para eso. 80% de los datos se pierden porque el investigador mismo se queda con los datos, muchas veces se jubilan y nunca, jamás encontraremos estos datos. Las máquinas no pueden encontrar el 60% de los datos de la literatura que están ahí en los artículos científicos. Las máquinas no encuentran estos datos. Alrededor del 50% de las investigaciones, por eso no son reproducibles. Si no tengo los datos, no puedo reproducir una investigación. Los datos son puro oro. Antes había limitaciones en las presentaciones de los resultados. Para la comprobación, antes se presentaba solamente el texto con la descripción de la metodología y nosotros teníamos que ser muy creyentes en relación a eso. Bueno, podemos ahorrar en nuevas recolecciones, como había hablado anteriormente, y la observación resulta en varios datos de tipología distintos que pueden acelerar otras investigaciones, o sea, hacer el cruce de datos. Si tenemos los datos ahí a disposición, podemos hacer cruces fantásticos entre disciplinas distintas. Piensen en eso. Pero ¿qué son? Esto es una duda que en general la gente tiene, principalmente la gente que maneja con los repositorios de datos. ¿Qué son los datos de investigación? Bueno, los datos son aquellos materiales generados o recolectados durante el transcurso de una investigación. Pueden ser hechos de observaciones o experiencia en que se basa el argumento, la teoría o la prueba. Pero vamos a ver, ¿qué es que incluyen los datos? Cuando hablo de datos, ¿qué es que va dentro de un repositorio de datos? Cuadernos de laboratorio, cuadernos de campo, datos de investigación primaria, cuestionarios, esto para las humanidades es muy importante,
cintas de audio, videos, desarrollo de modelos, fotografías, películas, objetos digitales, algoritmos, scripts, bases de datos, metadatos, esquemas de metadatos, configuraciones de software y las comprobaciones y las respuestas de la prueba, ¿vale? Pero, ¿qué es que no son considerados datos de investigación? Las notas de laboratorio, apenas una nota, los sets de datos parciales y no totales, análisis preliminares que se hace en una investigación, borradores de trabajo, planes para investigaciones futuras, poner ahí un plan, pero no empezar la investigación, no puede estar en repositorios de datos, comunicaciones con colegas, los emails con colegas, objetos físicos, por supuesto, como vas a poner un objeto físico dentro de un repositorio, y ejemplares de laboratorios. O sea, esto es muy fácil. Los datos pueden ser numéricos, descriptivos o visuales, reuniendo la tipología, según su naturaleza, como lo sabemos, cualitativos o cuantitativos. Según su nivel de procesamiento, en estado bruto, datos primarios, procesados o analizados. Según la fuente de la que provienen, pueden ser experimentales, por ejemplo, cromatografías, observacionales, por ejemplo, encuestas, y computacionales, obtenidos mediante simulación. Según su formato, aquí es solamente un ejemplo de formatos. Como podéis ver, son varios los formatos de los datos. Pero entonces hay que hacer la gestión de los datos de investigación. ¿Pero qué significa? Bueno, en inglés es más conocido como RDM, Research Data Management. Pero está presente en todas las fases de la investigación. Los investigadores y mis queridos bibliotecarios tienen que tener presente que esto empieza con los investigadores. Engloba la recolección, organización, documentación, almacenamiento y preservación de los datos utilizados o generados durante un proceso de investigación. Aquí quisiera poner en relieve la palabra preservación. ¿Por qué? Estoy muy preocupada, pero de verdad, con la cuestión de la preservación de la memoria de nuestra ciencia. No estamos muy preocupados con eso, porque no estamos desarrollando programas de preservación. Antes estaba todo en papel, muy bien, todas las generaciones futuras podrían tener acceso a eso, pero ¿qué tendrán de acceso? O sea, ¿qué material tendrá a disposición los investigadores dentro de 50, 100 años? Nada, porque no estamos preservando lo digital y tenemos que hacer esto. La gestión de datos adecuada ayuda a los investigadores a llevar a cabo una mejor investigación y supone cumplir con los requerimientos de los organismos financiadores, hay que tener siempre presente esto, mejorar la protección de datos y minimizar el riesgo de pérdida de datos, asegurar que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Serían aquellos que se conoce internacionalmente como los datos FAIR, Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Bueno, ahorrar tiempo evitando duplicaciones y haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles, porque ocurre muy a menudo que dos investigadores pueden ser de dos países, aunque encima también de una misma universidad, del país como un todo, que están realizando una investigación que es la misma que la otra persona está utilizando. ¿Por qué no trabajar en conjunto? Porque las dos instituciones llegarán al mismo punto. Entonces, o sea, eso no puede ser para los países que no tienen tantos recursos para sus desarrollos científicos.
Bueno, mejorar el perfil del investigador, impacto y la visibilidad de los proyectos realizados. Quisiera aquí hablar del papel de las bibliotecas y de los bibliotecarios. Queridos bibliotecarios, es una oportunidad de asumir el liderazgo. Hemos sufrido un poco de cuestionamiento, un poco porque soy una persona así. Con la creación de Google, del dios Google, la gente dice que ya no necesita de la biblioteca. Pero esta es mentira. Todos sabemos, o sea, la mejor información siempre será obtenida en una biblioteca. Y los bibliotecarios son fundamentales para la creación y gestión de la infraestructura de ciencia abierta. ¿Qué sería esta infraestructura? Creación y gestión de tanto de repositorios de publicaciones, repositorios de datos, ayuda a las revistas científicas, o sea, siempre necesitan de nosotros para que estos datos puedan ser intercambiables. No se olviden de eso. Hay mucho que aprender para actuar en eso. Sí, hay mucho que aprender, pero toda la carrera tiene una evolución natural. Bueno, está para la creación de repositorios institucionales de publicaciones científicas, de datos científicos, ayudar a los investigadores. Los investigadores se quedan medio perdidos en el proceso del depósito en los repositorios, tanto de publicaciones como también de los datos. Otra cosa que no hablé antes, pero que yo creo que es muy importante, es hacer con que, esta es una política institucional, hacer con que los mismos investigadores hagan el depósito de su producción científica en los repositorios, porque imaginen el trabajo que tienen los bibliotecarios de poner en el repositorio toda la producción de una universidad. Y bueno, el investigador tiene que tener claro que es una función suya dejar en abierto y en organizada su producción científica, ¿vale? Piensen en eso. Esto es el autoarchivo, como se llama, como es conocido, es el autoarchivo, donde el investigador mismo deposita su producción en un repositorio. Queridos, tenemos que impartir con los investigadores formación sobre la ciencia abierta y nadie mejor que los bibliotecarios para hacerlo. Bueno, pero ¿cómo voy a gestionar los datos de investigación? Lo que les voy a decir es que hay mucho material en internet sobre eso. Yo encontré este material que pone todo, que describe todo el ciclo de los datos de investigación, y aquí es un ejemplo de la Universidad Politécnica de Cataluña. No, este es de Sevilla, la Universidad de Sevilla. O sea, ¿cómo es que la Universidad de Sevilla está haciendo? Yo creo que es muy importante que todos busquemos material, porque ya hay mucha cosa que ya está hecha. Como podéis ver, yo estoy reutilizando material que la gente ya construyó, ¿vale? Aquí tenemos también el ciclo de los datos científicos, que comienza con diseñar, planificar, crear, recoger, recolectar, describir, procesar, archivar, seleccionar, preservar, acceder, compartir y reutilizar. ¿De acuerdo? Y ya hay también muchos programas que facilitan la creación del plano de gestión de datos. Bueno, la ciencia abierta, quiero dejar bastante claro y no entraré en el tema, ¿de acuerdo? La ciencia abierta respeta
los derechos de autor tanto a las publicaciones como a los datos científicos. Algunos retos y desafíos que tenemos. Cambiar una visión arraigada en las prácticas y mentes de toda una comunidad científica mundial a un nuevo paradigma de la ciencia. Cambiar la cultura de las diversas instancias políticas, por favor, así como de los investigadores, como de los vicerrectores de investigación en las instituciones de investigación y de los investigadores mismos a favor de la ciencia abierta. Persuadir a las agencias de financiación nacionales para que vinculen la financiación con la adopción de la ciencia abierta. Por favor, o sea, si es una agencia nacional, una agencia pública, ellos también tienen que tener claro que es una obligación suya hacer esto. O sea, no hay por dónde. Y tenemos que crear marcos legales, institucionales, porque facilitan mucho el trabajo de, por ejemplo, de los investigadores y de quienes van a gestionar, y supongo que sean los bibliotecarios, la infraestructura, tener un marco legal institucional. Pero mejor todavía es llegar también a desarrollar un marco legal nacional. Nós tenemos que hacer que los bibliotecarios asuman su papel en la ciencia abierta porque su papel es fundamental. Tenemos que crear links de los datos de las revistas con los repositorios de datos, por ejemplo. Eso es muy importante porque será la comprobación. Tenemos que conocer también un fenómeno que es muy importante y muy creciente en todo el mundo, que son las revistas de datos. Pero todas esas cuestiones relacionadas con las revistas, yo no tocaré muy a fondo porque esto tratará mi queridísima Saray. Bueno, vaya, crear repositorios de datos en todos los países de Latinoamérica, crear la tal infraestructura y cambiar los modelos de evaluación, por favor, que valoren las prácticas de la ciencia abierta. Los modelos vigentes no están hechos para nosotros. Vuelvo a decir, ¿cuál es el nivel de presencia en los indexadores Web of Science o Scopus de los investigadores de nuestros países? Esto es un hecho. Recuerden, ya que tenemos que seguir las reglas de las ciencias de los países desarrollados, sigamos aquellas que nos favorecen a nosotros. La ciencia que se hace en los países de Centroamérica, por ejemplo, es muy importante. El mundo se merece conocerla. Muchísimas gracias, era más o menos esto que quería hablar y estoy a disposición de todos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Excelente tu presentación. Has hecho un recorrido muy amplio sobre cómo llegamos hasta la ciencia abierta después de haber trabajado en acceso abierto. En la Universidad de Costa Rica comenzamos en el 2010 con el repositorio Querua y hemos seguido trabajando. Hay un equipo de personas que trabaja en la vicerrectoría de investigación, editores que han estado muy comprometidos en este sentido también. Y bueno, tenemos que integrar a los bibliotecarios, a los colegas que todavía están viéndonos desde la otra acera. Sin embargo, hay cosas que tenemos que mejorar y entender todavía del movimiento de acceso abierto. Y en eso yo quiero hacerte una pregunta para estimular otras preguntas. Y es que ha sido una práctica en el mundo muy común de cobrar por publicar. Pero esta práctica en América Latina ha sido no tan común, ha sido bastante reducida, puesto que muchas de las revistas, la gran mayoría de revistas,
están sostenidas por las universidades y en Latindex por lo menos nos jactamos de eso, porque las universidades aportan sus fondos para sostenerlas. Sin embargo, ha habido un crecimiento, no tan rápido por dicha, pero sí un crecimiento de revistas que cobran APC. ¿Cómo crees vos que podría controlarse este fenómeno o al menos buscar alternativas de solución para que esta práctica no se extienda? No haya un cobro de APC desmedido, de manera que lleguen a desfinanciar las revistas que las universidades tradicionalmente han atendido. Gracias. Genial. Bueno, primero me gustaría disculparme por la intervención de mis perritos calientes aquí. Bueno, excelente pregunta, Saray, porque, bueno, yo estoy luchando por el acceso abierto y ahora por la ciencia abierta desde hace 20 años. Entonces, yo puedo decir con mucha tranquilidad que yo odio a la mayor parte de las editoriales comerciales, porque no dejan el conocimiento circular y la ciencia es un bien público común, porfa. Entonces, han sido justo estas revistas inicialmente, después puedo explicar mejor, han sido justo estas revistas que al darse cuenta que el acceso abierto no era una ola que pasaría, y sí que llegó para quedarse en el mundo científico, tuvieron que buscar alguna forma de seguir con sus ganancias, que son exorbitantes. Es una cosa que nosotros no logramos saber cuánto, hasta qué punto llega. Entonces, su modelo de negocio ya no estaba funcionando, porque la gente empezaba a publicar y a crear revistas de acceso abierto. Entonces, ¿qué pensaron los listos? Incluso las revistas de acceso abierto, al principio, eran llamadas de revistas oro, ¿vale? Acceso abierto oro, dorado, acceso abierto dorado. Bueno, entonces, como el negocio ya no estaba funcionando, la mente del mal pensó que tenía que inventarse otra cosa. Dejar de enviar la factura de las suscripciones a las, en general, bibliotecas y pasar entonces a enviar la factura a los autores. O sea, a empezar a cobrarles para publicar. Y aquello que les dije, o sea, incluso cobrando tasas que son impagables para los del norte también. Imagínense para nosotros, impagables, total. Y entonces crearon, incluso nos robaron la denominación de revistas de acceso abierto dorado para empezar a utilizar aquellas revistas que dejaban una parte en acceso abierto o toda, pero que cobraban de los autores el envío de los artículos para la publicación. O entonces revistas híbridas, que una parte solo accedían a aquellos que hacían la suscripción y otra parte quedaba en abierto. Y son tan malos que la parte que es para estar en abierto cobran más todavía de los autores. Ellos son pésimos. Entonces, ¿qué es que esta es una realidad? Tuvimos nosotros que para aquellas revistas que no cobran ni para leer ni para publicar, que empezar a llamarlas de revistas de acceso abierto diamante, ¿vale? Porque ahí no cobran nada.
nuestra realidad, vamos a ver. Hay algunas revistas en nuestra región que cobran APC, ¿vale? De los autores. ¿Pero por qué? Por cuestiones de infraestructura, no objetivando ganarse alguna cosa, pero por cuestiones de infraestructura, porque en general, y esto es una lástima, las mismas universidades, aquellas que donde sus investigadores hacen la gestión de una revista, no invierten en estas estructuras. Y mira, es muy importante para la universidad, o sea, y también para que podamos dejar todo lo que hacemos en abierto. Entonces, para que estas revistas dejen de cobrar, no cobran precios exorbitantes, ni mucho menos, pero en mi visión, en la visión de toda la gente que defiende todo el movimiento de ciencia abierta, el autor, pobrecito del autor, que en general es un investigador, tiene que sacar de su bolsillo para publicar. Entonces, esta no es la idea. Él tiene que compartir su conocimiento con toda la gente, pero no tiene que salir de su bolsillo, ¿me entienden? Pero propongo una verdadera revolución en el mundo de la edición científica, que es empezar a luchar por los recursos necesarios para crear y mantener una revista con las infraestructuras necesarias para una revista de alta calidad. Porque estas revistas le dan nombre también a las universidades e instituciones de investigación. Yo creo que era más o menos eso, no sé si era eso que querías que contestara yo. Y por favor, hagan preguntas, aprovechen de mí, todo lo que quieran, que quieran vosotros. Aprovechen total. Bueno, estoy a disposición. Gracias, Bianca. Hay otra pregunta aquí relacionada de parte de Rebeca Vargas, que es una compañera editora de una de nuestras revistas más importantes en el campo de la educación, que dice que muy buena presentación, muchas gracias por su tiempo y conocimiento. Su consulta es, ¿cree que es conveniente ofrecer a los investigadores de la universidad presupuesto para que publiquen en revistas de pago? O sea, la pregunta es al revés. Querida, yo creo que sinceramente no. Así, en directo, no. Porque tenemos que cambiar la forma que evaluamos nuestros investigadores. Que es más importante que dejen sus revistas en acceso abierto que no que publiquen en revistas que cobran por publicar. No nos olvidemos de nuestra realidad. O sea, imagínense si la universidad fuera a invertir dinero en todos sus investigadores de toda la universidad para que puedan publicar en revistas que cobran por publicar. Esto es algo que no existe, o sea, esto no es posible para ningún país, ¿vale? Ni siquiera para los desarrollados. Imagínense para pobrecito de nosotros. No vamos a tener presupuesto para eso nunca jamás. Lo siento ser tan directa así, pero es que tenemos que cambiar las cosas. Sí, gracias. Bueno, en este sentido también la nueva declaración de la iniciativa de Budapest ha sido muy clara, muy contundente en este sentido, no al APC, y esto ha hecho que en el mundo se haya dividido el acceso abierto entre acceso abierto no comercial y acceso abierto comercial, porque aquellas editoriales cubiertas de piel de oveja llegan a ser
a ofrecer grandes negocios a las universidades para absorber ellos los escasos recursos que tenemos. Y eso pues se ha convertido también en un problema, y no solo para América Latina, para el resto del mundo también, como bien lo dijiste. Hay otra pregunta importante, aunque creo que tocaste el tema, pero también porque va a haber una charla de parte del colega Eloy Rodríguez sobre este tema, pero para dar respuesta a la colega Eileen Angulo, que dice que ¿qué opinión te merecen los índices de impacto en las revistas? Por muchos años trabajé en una biblioteca especializada con una comunidad científica y gran parte de esta población rechazaba las revistas de acceso abierto, aludiendo al tema de los factores de impacto en revistas prestigiosas, entre comillas. Ya dijiste que también las revistas de acceso abierto también son prestigiosas, pero No, mira, ¿cómo se maneja esto? así directamente. O sea, por eso dije que primero es necesario cambiar la cultura de evaluación. Porque muy claro y directo también es, ¿qué es factor de impacto? ¿De qué impacto estamos hablando? ¿Índice de citaciones? No, mira, esto no es una realidad. Así de sencillo. Nuestros gestores tienen que cambiar la forma en que, y mira que nuestros gestores de universidades son investigadores. Pero, ¿sabe qué? Es que cuando van, en general suele pasar, o sea, cuando se cambian al modus gestor, no quieren cambiar grandes cosas. Pero, factor de impacto, ¿para quién? Primero, para el país no será. Porque no llegará, factor de impacto para mí es llegar a todos los lados. Este es un impacto, ¿me entiendes? Y también la ciencia abierta promueve la posibilidad de que la producción llegue a todos los países del mundo. Entonces es otro, viene junto, ¿sabes? Con la cuestión de la evaluación. La palabra clave, por eso todo el mundo está trabajando ahora, es modelos de evaluación que contemplen las prácticas de la ciencia abierta, porque todo está relacionado, ¿entienden? Va más o menos, factor de impacto es otra cosa que odio, porque no nos toca, nuestros factores de impacto no serán tan geniales como los que tienen los del norte. Sí, realmente no, nunca llegaremos a obtener un factor de impacto de una revista nuestra de un 5 o más. Es casi imposible, principalmente porque nuestra comunidad científica es muy reducida, muy pequeña. Y una de nuestras revistas mal llamadas internacionales, porque todas nuestras revistas son internacionales, pero le ponen esa etiqueta a aquellas que son propias o contenidas en la Web of Science o en Scopus, ¿verdad? Entonces, tenemos también que tener eso claro. Hay otra pregunta. ¿Cómo podríamos lograr que las nuevas generaciones se interesen por este tema? Estudiantes de primer ingreso en carreras de bibliotecología, por ejemplo. Ay, muchas gracias por esa pregunta, muchas gracias. Mira, primero, nuevas tecnologías. Hay que hacer muchas veces una revisión en el currículum de los cursos de bibliotecología. Creo que es así que se llama, ¿verdad? Bibliotecología, porque tienen que modernizarse para la actualidad. Una de las cuestiones está relacionada con estas infraestructuras de información. Y diálogo recto y directo, yo diría, mira,
para que nosotros no seamos menos importantes que Google, tenemos que aprender de estas fuentes de información, saber manejar estas fuentes de información, ser gestores de estas fuentes de información. Tenemos que dar el paso adelante y no quedar. Estoy hablando por experiencia propia. Yo hice mi graduación en bibliotecología hace más o menos 3 años. Después de trabajar más de 35 años con el área de información. Lo hice por respecto a área, ¿me entienden? Y yo vi que, por ejemplo, el currículum de aquí, de Brasil, es pésimo. ¿Me entiende? No está centrado en las nuevas actividades que deben tener, no pueden, deben tener los bibliotecarios de hoy en día. Entonces, es decir, y la producción científica para los investigadores, podéis utilizar, incluso para los jóvenes investigadores, podéis utilizar el argumento que más visible, más posibilidad de ser citado, ¿vale? Pero hay que trabajar mucho la cabeza de los chicos, chicas, jóvenes, para que estén en el presente, ¿me entienden? Tienen que saber ya desde ya qué significa el movimiento de acceso abierto, el movimiento de la ciencia abierta, porque tendrán que actuar en esto. Y también todo el impacto que puede tener este tipo de actuación para su carrera. Gracias, Bianca. Tenemos bastantes preguntas, entonces vamos a apurarnos un poquito. Ginette Sánchez, otra de nuestras editoras de la revista Cañina, tan importante que ha sido en la universidad, pregunta, ¿qué recomendación daría a las universidades para que sigan adelante con el movimiento de ciencia abierta frente a fuertes recortes presupuestarios actuales y reales que amenazan la existencia de proyectos de investigación y revistas? Maravilloso. Mira, yo creo que... Perdón, Bianca, la experiencia de Brasil ha sido, para ustedes, ha sido impactante en este mismo sentido, ¿verdad? Sí, ha sido súper importante. Soy de Brasil, claro. Es defender la ciencia abierta dentro de la universidad. Hay que hablar con cada actor, tenemos que tener un discurso distinto para que toquemos ahí el punto que les interesa. Por ejemplo, a los gestores de la universidad, queda claro en mi visión que es una cuestión principalmente de ahorro de recursos. O sea, se utilizan fuentes de información abiertas, nacionales e internacionales, vamos a ahorrar recursos de suscripciones, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos que, esto de la visibilidad institucional, esto cae muy bien. Siento muchísimo que la vicerrectora haya tenido que salir, porque me encantaría hablar para ella. Y bueno, y de las revistas, bueno, los proyectos de investigación, esto es una lucha. Esta es una lucha país. Porque digo eso que no está directamente relacionado con la ciencia abierta a la obtención de recursos. Mira, nosotros aquí en Brasil también los recursos para los desarrollos científicos son ajustaditos. Entonces, esto hay que buscar, pero es un ahorro. Para la ciencia abierta promueve el ahorro. Si yo puedo utilizar, por ejemplo, los datos de alguien, esto ya es un ahorro. O sea, la financiación no tendrá que contemplar este tipo de actividad, por ejemplo. Y lo de las revistas, mira, hay que ver y comprender
la importancia de las revistas dentro de las universidades. Y ahí tocar el punto de nuevo de los gestores, que es, ustedes no se olviden que antes de gestores son investigadores. Con lo cual, es necesario para que la universidad, ahí tocar el punto gestor, la universidad sea reconocida como una universidad que tiene una excelente revista. Esta revista tiene que tener recursos para eso, los recursos adecuados, que no es solamente el pobrecito del editor, aquel que es elegido dentro de un departamento, así, mira, ya he sido durante 2 años, ahora serás tú, y así va. Tenemos que profesionalizar nuestras revistas, y los gestores tienen que entender la importancia de eso. Yo creo que es una lucha, es una batalla, pero que valdrá muchísimo la pena. Y tenemos que utilizar argumentos, los argumentos que van a tocar el corazón de los gestores para que puedan darnos más recursos, principalmente para nuestras revistas. Para las investigaciones, lo siento, pero no tengo esta respuesta. Y cuando la descubras tú, por favor, avísame, porque para Brasil será muy importante. Gracias, Bianca. Hay otro editor que insiste en el APC y que pregunta, bueno, si se cobra no para lucrar, sino para cubrir necesidades de presupuesto, si cobra por publicar. Esos pueden suplir solo con apoyos que se reciben desde las instituciones, ya que a veces no son suficientes. ¿Qué pasa con esto? Porque también Brasil tiene varias revistas que cobran APC, pero la mayoría son revistas de empresas o de sociedades científicas. Y ojo, muchas son espurias, que es lo que hemos detectado en Latindex. Muchas de las revistas que cobran en América Latina tienen un carácter o rasgos espurios. Y esto tiene una explicación. Claro, mira, mi querido editor, yo entiendo y acabo de decir que hay que convencer a los gestores para que se pueda llegar a un revista de acceso abierto diamante. Pero mientras tanto, o no solamente mientras tanto, dentro de mi propuesta de cambios generales, o sea, lo que me queda ahí pensando, una de las cosas que las revistas de universidades podrían hacer sería buscar el apoyo de otros departamentos. Por ejemplo, siempre hay problemas con la diagramación, espero que sea así, que se hable eso, con la parte visual de las revistas, la cuestión de la traducción de los artículos. Yo creo que esto podría resolverse con el apoyo de otros departamentos de la universidad. La parte de lingüística, letras, yo que sé, la parte de design, informática, yo que sé cómo se llama por ahí, ¿vale? Pero ir buscando apoyos de casa mismo y no que tener que contratar gente para hacer este tipo de trabajo. El departamento, yo no sé si existe, pero de publicidad, de marketing, de comunicación, yo que sé, para ayudar a la revista que tenga más reconocimiento, conocimiento por todos los lados. O sea, empezar a contar con la infraestructura ya existente. Pero para eso hay que buscar un mayor diálogo entre los varios departamentos de las universidades, para que cobremos menos o no cobremos. El ideal sea que no cobremos nada.
El conocimiento científico tiene que estar libre de cualquier coste. Lo siento, es mi visión. Gracias, Bianca. Ha sido muy enfática y en esto, esa modalidad que apuntás en cuanto a recursos es lo que hemos llamado recursos compartidos. Y ese es el objetivo, por ejemplo, de los portales de revistas, porque en los portales se concentra una cantidad de recursos que generalmente están dispersos y que en una universidad se aprovechan de una manera mucho más racional, compartida, ¿verdad? En esto Brasil también tiene muchísima experiencia con Oasis, con los portales de revistas que según el currículum que leí tuyo, tenés mucha cercanía con esos proyectos, así es que quien quisiera ampliar sobre el tema pueden localizar a Bianca. Me tomo esa libertad para ver cuál ha sido la experiencia del IBICHI en este campo y cómo podríamos en Costa Rica buscar esas buenas prácticas desde la perspectiva de la ciencia abierta para no caer en el acceso abierto comercial y seguir por la ruta del acceso abierto no comercial o acceso abierto diamante, que por cierto, vamos a tener la cumbre mundial de acceso abierto diamante en octubre en México, en Toluca. Y entonces creo que es una excelente oportunidad para trabajar en este campo. Me pregunta por tu correo electrónico. ¿Lo puedo compartir, Bianca? Sí. Sí, por supuesto. Pero mira, tengan paciencia, ¿vale? Sarai sabe mejor que nadie. Tengan paciencia para que yo pueda contestar. Porque mi correo es una locura, así como mi vida. Pero con fe y paciencia y reenvíos, yo termino contestando porque no tengo ningún problema. Soy una persona de acceso libre, abierto. Gracias. Y de todas maneras, de hoy en 8, el próximo 14 de marzo, tendremos con nosotros el tema de acceso abierto, particularmente para profundizar más en ello, con otra experta que es Remedios Melero y que viene a acompañarnos desde España. Entonces tendremos la oportunidad de seguir discutiendo más sobre estos temas. Por el momento, yo creo que llegamos al final, puesto que ya son las 11:30 en Costa Rica. Quisiera, ¿sí? Sarai, perdón. Ajá. Quisiera só, yo vi una pregunta por aquí, perdón. Adelante. Pero Scopus forma parte del lado malo de la fuerza, ¿vale? Es Scopus, principalmente Scopus, Web of Science, Wiley, perdón, nosotros tenemos un montón, son las comerciales. Piensen las más grandes y aquellas que son exigidas en más valoradas en la evaluación de los investigadores, ¿vale? Me callo, Sarai. Ok, voy a compartir aquí tu correo para que quien quiera correr el riesgo de escribirte que no les contestes, es una broma, lo puedan hacer. Creo que es muy importante aprovechar la experiencia, la gran experiencia y la trayectoria que Bianca tiene. Y en este sentido, pues esta intervención de ella es apenas la puntita del iceberg de lo que es la ciencia abierta y cómo vamos a ir profundizando en las otras 7 jornadas que tendremos durante los meses de marzo y abril. Así es que voy a aprovechar para darte las gracias, Bianca. Ha sido muy provechosa tu exposición
y muy contundente, pero precisamente es lo que nos hace falta, hablar de las cosas abiertamente, sin tapujos, porque tenemos que seguir avanzando en este campo. Es muy importante, sí, nos dice Rebeca Vargas, que la Universidad de Costa Rica tenga políticas claras. Y yo digo que no solo la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas de Costa Rica, porque esto hace que podamos evitar los efectos de los vaivenes de las autoridades que quieran permanecer en esto. Así es que Yo solo sí, adelante. diría, perdón, Saray, yo solo quisiera hablar con la audiencia, que es, mis queridos, espero no haber defraudado las expectativas de nadie, y sí estoy a disposición para lo que sea, tengan paciencia, pero estoy a disposición, y quisiera también una vez más agradecer a mi querida amiga Saray por la invitación y bueno, ya nos veremos en otras ocasiones, ¿vale? Un abrazo fuerte para todos y un buen día, porque ya voy a comer, porque aquí en Brasil son las 2:30 de la tarde. Muchísimas gracias. Por ahí Jorge Polanco te manda sus saludos también. Y muchas felicitaciones que hay en el chat que puedes leer. Muchísimas que no vamos a leerlas todas para aprovechar. Hemos aprovechado el tiempo, es la hora en punto para terminar. Y bueno, agradecerte mucho, Bianca, por esta jornada y porque siempre estás disponible para toda América Latina. Muchas gracias a todos los que participaron en esta sesión, esta primera sesión, y nos vemos de hoy en 8 a la misma hora, a las 9:30 hora de Costa Rica. Tendremos a la doctora Remedios Melero, como se puede leer ahí en la pantalla.